¿Cómo están, hermanos y hermanas? Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática para esta semana que damos inicio en este día, domingo 5 de diciembre. Como siempre, muy agradecido con Dios que nos permite llegar hasta sus hogares con estos estudios. Y de antemano le decimos que Dios le bendiga donde quiera se encuentre hoy. Este día voy a desarrollar el estudio con mi hermano Ángelo Barri, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, hermano Ángelo? Estamos bien, bendecidos, gracias a Dios. Aquí estamos listos para hablar de la carne y el espíritu. Vamos a ver qué el Señor nos pone hoy para glorificar su santo nombre. Amén. Como siempre, hermanos, nosotros pedimos que Dios nos guíe para hacer esto, para estudiar. Amén. Y queremos pedirles a ustedes que si se unen con nosotros para orar, vamos a hacerlo nosotros aquí de rodillas, ustedes háganlo según pueda, pero voy a pedir a mi hermano Ángelo que tenga la oración. Listo, claro que sí, pastor. Padre nuestro, estás en los cielos, alabamos, glorificamos tu santo nombre. Amén. Señor, este es un momento precioso para hablar contigo y gracias porque tú nos escuchas. Sí. Al abrir tu palabra, háblanos y llena nuestros corazones. Bendice todo el que escuche esta lección y ayúdanos a nosotros a decir lo que tú quieres que digamos. Nos escondemos detrás de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Y amén. El título de la lección para esta semana es La carne versus el espíritu. Y esta estará dividida en 5 subtemas. Uno de ellos será el tema de la lucha. Otro será las obras de la carne. El otro será las obras de la carne, continuación. El otro será los frutos del espíritu. Y el otro será los frutos del espíritu, continuación. En estos subtemas se va a estar tratando este tópico de la carne versus el espíritu. Cuando nosotros escuchamos ese término de la carne versus el espíritu, nosotros miramos ahí como un combate, una batalla. Y es precisamente eso, hermanos, en lo cual nosotros estamos involucrados, lo querramos o no. Estamos enfrentando una lucha entre a quién satisfacemos, si los deseos de la carne o los del espíritu. Pero según el versículo de memoria, hermano Ángelo, ¿qué dice el apóstol Pablo en cuanto a esto de la carne? El apóstol Pablo es bien claro, pastor, y nos da un empujón, diríamos así, porque si le ponemos atención dice, pero los que son de Cristo, nos empuja, nos pone de un lado, o del lado de la carne o del espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que tenemos ahora que definir de qué lado estamos, si somos de Cristo o si estamos del lado de las carnes y las pasiones. Así que por eso yo creo que esta lección va a estar muy interesante. Definitivamente. Y creo, hermano, hermana, que usted se va a sentir identificada con este tema que vamos a estudiar, porque, pues seamos sinceros, nosotros estamos bien vivos, pero bien vivos para los deseos de la carne, y a los deseos del espíritu como que ahí estamos bastante moribundos. Pero Pablo dice, ¿eres de Cristo? Si eres de Cristo, los que son de Cristo ya crucificaron los deseos de la carne, esas pasiones carnales, esos deseos, los que son de Cristo, ya las crucificaron o los crucificaron. Y aquí es donde ya uno empieza a verse. Y cuando uno se ve, dice, no, pues entonces yo todavía le doy ciertos gustos, ¿verdad?, a mi carne en muchas áreas. Por ejemplo, en las áreas de la comida, en las áreas de la diversión, en las áreas del vestido, en diferentes maneras. Nosotros a veces siempre estamos buscando dar esa satisfacción a lo que la carne pide. Pero tenemos que entender, hermanos, de que en este tiempo debe prevalecer en nosotros los deseos del espíritu. Y esto solo se podrá lograr en la medida en que si de verdad somos de Cristo. Así que tengamos en mente que la lección viene para definirnos la verdad, quién nos controla, quién nos guía.
Y en ese sentido, el don de profecía, hermano Ángelo, ¿qué nos dice? Ahí encontramos una cita que me impresionó mucho, pastor. Las condiciones de la salvación presentadas por la palabra de Dios son razonables, claras y positivas, y significan nada menos que perfecta conformidad con la voluntad de Dios y pureza de corazón y de la vida. Tenemos que crucificar el yo con sus concupiscencias. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y yo subrayo esa palabra porque me impresiona demasiado. Siempre he puesto esa palabra frente a mí, el temor de Dios. Hoy pareciera que la gente no teme a Dios, lo irrespeta, vive como que nada es nada, no le importa nada. Si yo quiero comer eso, lo como. Si quiero ver eso, lo veo. Pero al final somos cristianos. Al final decimos que somos cristianos. Y por eso me impresionó demasiado esta cita. Porque yo creo que todo el que nos está escuchando hoy, todo el que está viéndonos hoy, dice que es de Cristo. Entonces ahí es donde tenemos que tomar una decisión. Si soy de Cristo, he crucificado los deseos de la carne, le temo yo a Dios. Cuando voy a comer algo, lo como sin medida, sin pensar, solamente en mi deseo, en mi gusto, en mi placer. ¿O qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Eso me intriga mucho, y por eso cuando estuve viendo la lección me emocioné mucho, porque pienso que es tiempo, es tiempo de estar viviendo en el Espíritu. Amén. Saben, hermanos, que es como impactante escuchar: tenemos que crucificar el yo con sus concupiscencias. Wow. A veces me pongo a pensar cómo estamos de engañados cuando nos hacemos pasar como cristianos y nos hacemos llamar así, y todavía con ese yo que sale a relucir, como dije, en muchas áreas de la vida. A veces me pregunto, ¿cuáles son los deseos de la carne? El apóstol Pedro dice, los deseos de la carne son aquellos que batallan contra el alma. Contra el alma, sí, contra mí. ¿Y cuándo es que batallan? Cuando tratan de vencerme, cuando tratan de seducirme. Y hermanos, cuando veo la lucha, veo cayendo y cayendo y cayendo, y veo una serie de derrotas en esta área de los deseos carnales. A veces nosotros pensamos que los deseos carnales solo tienen una connotación sexual, concupiscencia, a veces solo lo relacionamos con cuestiones morales, pero cuando tú vas a fondo, vas a encontrar de que los deseos de la carne tienen que ver inclusive con el apetito, tienen que ver con la manera como te adornas, cómo te vistes, cómo te diviertes. Y si tú ves en cada una de esas cosas, siempre está el yo, lo que me gusta, me pongo lo que me gusta, como lo que me gusta, me adorno como a mí me gusta. Y a veces, hermanos, esas cosas son contrarias a lo que Dios ordena. Y en ese sentido, pues todavía estamos, pues como dije al principio, vivos para eso malo. Pero el don de profecía dice, respaldando todavía la Escritura, tenemos que crucificar el yo con sus concupiscencias. Tenemos que perfeccionar la santidad. Y como dijo mi hermano, en el temor de Dios. Bueno, entonces, habiendo hecho esta introducción, vamos a entrar al primer subtema de la lección, que se titula La lucha. Aunque ya hicimos alguna referencia a esa lucha, a esa batalla, vamos a entrar un poquito más a profundidad. Hermano Ángelo, describa la lucha del corazón humano natural, que debe ser librado de la condenación mediante la entrega total y constante a Cristo. Me gustaría decir, pastor, hablando de la lucha, que yo creo que no hay una lucha que no se haga fuerza.
Toda lucha necesita fuerza. Sí. Entonces, hablando lo que usted decía casi ahora, me impresiona también, porque yo siempre he dicho y le digo a mi esposa, a mis niños y a todo el que tengo la oportunidad, si me miro yo, no me salvo. Todo el que se está mirando él no se salva, es una vida cómoda. Yo, como usted dice, bueno, a mí me gusta vestirme así, yo, pero ahora la lección dice una lucha. Toda lucha necesita un esfuerzo. Así Exacto. que aquí me da una pregunta y me da un texto que yo quiero compartir. Dice, describe la lucha del corazón humano natural que debe ser librado de la condenación mediante la entrega total y constante a Cristo. Gálatas, si usted hermano quiere buscar su Biblia, marque ese texto muy interesante. Gálatas 5, 17 y 18. Aquí lo tengo, lo voy a leer. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ya comenzó la lucha. Ya está una guerra. Exacto. Ahora la carne quiere para un lado y el espíritu para otro. Y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no está bajo la ley. Y aquí, pastor, voy a tener que hacer una pausa y me disculpa, porque aquí aparecen de una vez las personas diciendo, ahí ve, yo no vivo bajo ley, aquí lo dice. Bueno, vamos a través de la lección, vamos a ver de qué ley o qué tipo de ley se está hablando aquí, muy interesante. Y entonces ahí termina este texto en el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que vamos a ver ahora, pastor. Sí, definitivamente, hermanos, el apóstol Pablo pues está presentando el combate en el cual nosotros estamos inmiscuidos, estamos allí involucrados, y es el combate entre la carne y el espíritu, que batallan, dice, para que nosotros para que no hagamos lo que quisiéramos. Así vemos que en esta lucha lo que va a definir la victoria es del lado de quien estamos. Usted, hermano, hermana, tiene la decisión de a quién le quiere otorgar la victoria. Si al espíritu o a la carne. Si usted le otorga la victoria a la carne, esos deseos son los que van a prevalecer en usted, pero lamentablemente su final va a ser triste. En cambio, si usted permite que las cosas del Espíritu, lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, sea lo que le guíe, lo que le llene, usted va a tener un resultado feliz. Usted estará haciendo la voluntad del Señor. Ahora, Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Tomemos en cuenta el término ley que Pablo aquí está presentando. Si han ustedes tenido, digamos, continuidad en los estudios que hemos hecho hasta aquí, había un problema en la iglesia de Galacia, y era el que tenía que ver con la circuncisión. Los judaizantes decían, mira, para ser salvo tú tienes que ser circuncidado. Y otros decían, no, el apóstol Pablo nos ha enseñado que no, que basta la gracia, que no tenemos que esclavizarnos con esa ley. Bueno, Pablo entonces, cuando está diciendo que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, tiene necesariamente aquí que estarse refiriendo a la ley esa que obliga a las personas a que se circuncide. En otras palabras, la ley ceremonial, la ley de los ritos y ceremonias. Los que están bajo el Espíritu no están bajo ese sistema legalista de ritos y ceremonias, porque esos ritos y ceremonias apuntaban a aquel que había de venir, y en este caso es Cristo. Como el problema de fondo en los Gálatas es la ley ceremonial y los maestros judaizantes obligando a que se circunciden los gentiles para ser salvos, entonces necesariamente esta expresión debe conectarse con eso para que tenga sentido el significado en el contexto. Pero el punto aquí, hermanos, es
la lucha. Ujú. La lucha que se libra y que nada más se puede lograr victoria en esta lucha Ujú. si nos entregamos totalmente y constantemente a Jesucristo. Porque ustedes se fijaron en el versículo de Moria, dice, los que son de Cristo. Ujú. Entonces aquí parece que, y no es que parece, sino que es así definitivamente, la clave está en de quién soy. Ujú. Porque si soy de Cristo, entonces como resultado, los deseos de la carne son crucificados. Es decir, mueren. Porque el mismo Cristo se encarga de hacerlos morir. Ujú. Hoy, hermanos, debemos definir de quién soy. Y si por alguna razón hasta aquí los deseos carnales son los que han prevalecido, pues entonces eso nos dice de quién somos. Pero no queremos ser de ese que nos lleva constantemente a los deseos carnales. Entonces tenemos que cambiar de quién nos posee y escojamos que sea Cristo. Ujú. Ahora vamos a mirar en el don profético, hermano Ángelo, Ujú. cómo la mensajera del Señor Elena White todavía amplía esto que estamos hablando. Dice aquí algo interesante. De hecho que también me llama la atención. Nuestro amor a Cristo será proporcional a la profundidad de nuestra convicción de pecado. Oiga eso. Ujú. Nuestro amor a Cristo será proporcional a la profundidad de vuestra convicción de pecado. Y por medio de la ley, parece que está pensando, bueno, no tengo que guardar ley. Aquí dice, y por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Bueno, si usted no guarda la ley, usted no necesita tampoco preocuparse por pecado, porque ¿cómo sabemos que pecamos? De acuerdo a la ley. Exacto. La ley es un reflejo, lo que nos dice por dónde debemos andar. De hecho, estas personas, como decía el pastor, que están hablando de ley aquí, después en la lección usted se va a dar cuenta, cuando uno avanza en la lección, que esto mismo el Señor les llama, ustedes son un hijo de Satanás, porque yo vengo, y yo soy la ley hecha persona, y ustedes me quieren matar. Entonces, aquí sigue diciendo el texto. Le voy a leer de nuevo. Nuestro amor a Cristo será proporcional a la profundidad de nuestra convicción de pecado, y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, fijemos la mirada en Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, a fin de redimirnos de toda iniquidad, mediante la fe, apropiándose de los méritos de Cristo, y la sangre purificadora del alma será aplicada. Cuando más claramente vemos los males y los peligros a los cuales hemos estado expuestos, más agradecidos hemos de estar por la liberación mediante Cristo. El Evangelio de Cristo nos da a los hombres, el Evangelio de Cristo no da a los hombres licencia para transgredir la ley, porque fue a causa de la transgresión que la compuerta del infortunio se abrió sobre nosotros al mundo. Aquí hay una marcación que dice, la santificación es una obra cotidiana. Que nadie se engañe pensando que Dios perdonará y bendecirá a los que están pisoteando uno de sus requerimientos. La comisión voluntaria de un pecado conocido silenciará el testimonio del Espíritu y separará el alma de Dios. Cualquiera sea el éxtasis del sentimiento religioso, Jesús no puede morar en el corazón que desobedece la ley divina. Dios honrará a aquellos que lo honran. Amén. Esto está en la edificación del carácter, página 91. Ahí está esa poderosa cita. Dios honrará, me quiero quedar con ese pensamiento, a aquellos que lo honran. Sí. Ahora, es interesante ver aquí el énfasis. Cristo, Cristo, Cristo. Por todas partes aquí se ha mencionado a Cristo. Y llama la atención que diga que la comisión voluntaria de un pecado conocido silencia el testimonio del Espíritu y separa el alma de Dios. Poderoso. Así que tenemos que
nosotros tener mucho cuidado, hermanos, porque eso de darle cabida al pecado, miren ustedes, silencia el testimonio del Espíritu y separa el alma de Dios. Tenemos que en esta lucha evitar el pecado. Tenemos que evitar que el pecado haga estragos en nosotros. Darle cabida, hermanos, eso no es lo correcto. Y prácticamente lo que la sierva del Señor está diciendo es: tenemos a Cristo, apropiémonos de sus méritos, su sangre purificadora que sea aplicada al alma, y cuanto más claramente vemos los males y los peligros, más agradecidos estemos porque Cristo nos hace libres, en la medida en que, por supuesto, nosotros estemos con Él, somos de Él. Así vemos que el don profético nos dice el grado de peligro que hay en esta lucha, pero también la salvaguardia que tenemos en Cristo. Es bueno, pastor, disculpe ahí que esta frase quiero remarcarla. La santificación es una obra cotidiana. Nosotros no podemos estar el sábado con el traje y la corbata. Se acabó el sábado, lo enganchamos hasta el próximo sábado y pensamos en santificación. Entonces hay una contradicción ahí. O cargamos todos los días con esa santificación y buscar a Dios, o como dice, que nadie se engañe pensando que Dios perdonará y bendecirá a los que están pisoteando uno de sus requerimientos. Exactamente. Pues, ¿qué les parece, hermanos, en este caso, si oramos y le pedimos al Señor que nos dé su ayuda en esta lucha? Amén. Y sobre todo que no prevalezcan los deseos de la carne en nosotros, Amén. Empezando desde este día. Amén. Oramos por eso. Amén. Vamos a arrodillarnos. Amante Dios y Padre, Amén. muy agradecidos estamos por su palabra, Amén. que nos ha puesto, Señor, claro en cuanto a lo que usted espera de nosotros. Amén. Usted quiere, Señor, que nosotros ya tengamos los deseos carnales crucificados. Amén. Usted quiere, Padre, que nosotros inclusive no estemos siendo guiados por esos deseos carnales, sino más bien por el Espíritu. Amén. Usted quiere, Señor, que en esta lucha o en este combate nosotros sepamos cómo ganar. Ya hemos visto, se puede ganar con Jesucristo. Amén. Por eso, Señor, en esta hora le pedimos que Jesucristo venga a nuestra vida, Amén. tome control de nosotros y efectivamente, Señor, con Él seamos más que victoriosos sobre toda tentación y todo pecado y todo deseo carnal. Amén. Pedimos su ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.